donde el lodo estaba. Pero ahora venir a hablar su palabra, la palabra de Dios, donde que, imagínense que la palabra de Dios hay que hablar y hay que vivirla. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, no he venido a juzgar Dios, sino la palabra la juzgará. Por eso, con mucho temor, la palabra de Dios, si yo no la obedezco, ella me va a juzgar. Dice la palabra de Dios, yo digo, Señor, ayúdame porque yo no soy nada en este mundo. Yo no soy nada. Pero le doy gracias a Dios que y puse a orar al Señor. Yo no puedo venir a sacar de la Biblia un versículo y venir a decir, no, Señor. Y entonces me puse a orar y el Señor me puso en la mente aquí en la palabra de Dios que me dio, que está en el libro de Ezequiel. Ezequiel 47. Discúlpeme, me siento nervioso, pero porque es la primera vez que estoy aquí en un púlpito hablando de gente. Primera vez, nunca he hablado al público, pero Dios se va a glorificar. Aquí de Ezequiel 47, del 1 al 5, vamos a leer. Primero voy a orar para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros esta palabra que ha puesto, primeramente que me hable a mí, porque primeramente es yo que tengo que verificar en estas palabras. Amantísimo Padre Celestial, tú que moras en las alturas, tú que estás allí sentado, Señor, tus ojos están en todos tus corazones, mi Señor. Tú miras lo interior, Señor, que tenemos en nuestros corazones, Padre Santo, Padre de la gloria, porque tú eres el único, Señor, el único que nos salva de este mundo que va a venir, Señor. Ayúdanos, Señor, ahora que voy a exponer la palabra tuya, Señor. Ayúdame a entender, dame palabra, pon palabra, Señor, que salga de ti, Señor, no de mí, Señor. Ayúdame, Señor, a entender. Abre a todos nosotros, Señor, el entendimiento espiritual y prepara los corazones, Padre Santo, Padre de la gloria, para que estas palabras lleguen a rincones del mundo donde necesitan, hoy más que nunca necesitan la palabra, Señor, porque están tan afligidos, Señor. La gente está en una depresión tan grande, Señor, que están viviendo, porque el mundo ha metido, Señor, una depresión, la televisión, las noticias, Señor, ha metido que la gente está depresionada, Señor. Ayúdalos, Padre Santo. Esta palabra puede edificar a cualquier persona, Señor, que abre su corazón. Te pedimos, te rogamos, en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice así, en Ezequiel 47, del 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas, el título me olvidé de la predicación es Sumergiendo en el río de Dios. De Dios. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían debajo del umbral, de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y me dijo, y me dio 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y me dio otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y me dio luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y me dio otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera, porque el río no se podía pasar sino nadando.
Amén. Palabra de Dios. Este versículo me dio el Señor a mi mente. Entendí que le dio una visión al profeta Ezequiel cuando estaba cautivos y dio un sueño, una misión que, de las aguas, que había una casa al oriente, que salía un riachuelo, pero según como iba pasando, iba creciendo el río. Iba creciendo, iba creciendo. Era un río pequeñito, pero al pasar, y ese río cruzaba por el desierto, hasta que llegaba, bueno, más abajo dice hasta que llegaba al río, al mar muerto donde estaba sal, pero hasta ahí me estudié. Entonces, el río iba pasando y pasando. Entonces, aquí dice que me sacó, Jesucristo lo saca, dice, me sacó. Eso me impresiona, que Jesucristo, bueno, es ahora de Jesús, a él le dio un sueño que él lo sacó. Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta, ¿no? Hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi las aguas saliendo del lado derecho. Salían. Eso es las aguas de Dios. Pero ahora estamos en el nuevo, en Cristo Jesús. Y Jesucristo dice aquí en Juan 37, acompaña ahí Juan 37. Juan 7, 37. Que Jesucristo ahora es el... Juan 7, 37. Dice, en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz y diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que creyera en mí, como dice las Escrituras, del interior correrá ríos de agua vivas. Eso dice el versículo de Juan 23. Ahora estamos en Jesucristo. Eso hay que entender que cuando Jesucristo me salva, Jesucristo viene, Él nos hace venir a Él su palabra, porque uno está en el mundo, Jesucristo lo busca a uno. Nosotros andamos huyendo, bueno, yo andaba huyendo de Cristo porque siempre hablaban de la palabra. Bueno, cuando vine a este país, vine aquí y andaba y yo no quería saber nada. Yo decía, no, como siempre lo dicen la gente que los pastores viven de uno, pero es que hablamos en la ignorancia porque no sabemos lo que decimos, no sabemos. Entonces, pero Dios perdona todo eso. Pero, como digo, nadie busca a Dios en aflicciones, viene uno a buscar, a clamar, porque mientras está bien, no necesitamos a Dios, no necesitamos a Dios. Si tenemos un trabajo, venimos, trabajamos, comemos y dormimos, levantamos, trabajamos y comemos. Entonces, la vida, no recordamos de Dios nada, pero un día llegan unas aflicciones a la vida. Bueno, a mí, cómo fue mi vida, cómo fue transformada por Cristo Jesús. Y un día me habló Cristo, un siervo de Él, y me habló de Cristo. Y dijo, Jesucristo viene. Wow, yo dije, Jesucristo viene, ¿cómo va a venir? Si Jesucristo fue al cielo, y yo dije, no, Jesucristo viene muy pronto, vendrá, dijo. Jesucristo vendrá muy pronto, dicen. Wow, bueno, digo, si viene, entonces yo también voy a ir con él. No, digo, pero tú tienes que arrepentirte, tienes que venir a él y rendir su corazón. Oye, yo dije, ¿y cómo es? Ahí me dio un video que escuchara y lo vi en mi casa. Y cuando lo escuché, el Señor, me escuché con todo mi corazón, porque mi corazón estaba afligido y lo recibí. Cuando recibí, wow, yo dije, tenía el mar que brama, tenía aquí atrás, y cuando puso todo en paz, yo dije, wow, Señor, y yo lloré como fuera un niño, Yo dije, gracias, Señor, y ahí comencé a caminar por fe. Ahora estamos caminando por fe. ¿Quién está aquí por fe?
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, aquí después dice su palabra que vamos a Ezequiel 37. Y entonces el Señor Jesucristo nos saca y Él lo trae a la orilla, nos hace venir, dice, nos para ahí y nos hace ahí. Entonces nos pone a la orilla del río. Y el hombre viene, dice aquí que midió, y me sacó por el camino, por las puertas del norte, y me hizo dar la vuelta al camino exterior, fuera de la puerta al camino, de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió hacia el oriente llevando un cordel. Él llevaba un cordel. Y midió las aguas, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta en los tobillos. Eso me explica que cuando el Señor nos salva, nosotros cuando venimos recién a Cristo somos bebés. Dice la palabra de Dios que somos bebés, no entendemos. Entonces nos volvemos como justicieros, porque imagino ya con Cristo Jesús, venimos acá, oh mira, ven a Cristo, vota eso, que es santo, no es esto, y nos volvemos justicieros. Pero Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque estamos niños, y Dios sigue tratando. Entonces, pero no es bueno quedar como niño, porque el apóstol Pablo dijo en la carta de Primera de Corintios 3:1, a buscarle en Primera de Corintios 3:1. Me perdonan porque soy un poquito novato todavía. Primera de Corintios 3:1 dice así la palabra. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo nos hace nacer, pero Él no quiere que quedamos ahí como niños, porque esta iglesia de Corintios se quedaron como niños, porque Él fue, hablaron y se salvaron, y Él regresó, el apóstol Pablo, y cuando regresó a ver, todavía estaban carnal, y era mucho tiempo que no han crecido, y entonces dice que Él regresó y todavía teníamos que hablar como a niños, no como a espirituales. Y muchas veces habemos personas, gracias a Dios, he subido un poquito. Entonces, habemos personas que venimos a Cristo y nos quedamos como niños. No queremos pasar a otro nivel, porque el Señor Jesucristo va pasando de nivel en nivel. Por eso dice, va de gloria en gloria. Entonces, cuando porque uno viene a Cristo Jesús, viene con la cosa que está adentro como podrido, todo está podrido. Es como una computadora que ha llenado toda suciedad ahí. La cabeza está llena de suciedades. Tengo adulterio, fornicaciones y toda inmundicia que hay dentro de nosotros. Entonces el Señor va tratando que tenemos, y con su palabra nos va transformando nuestra vida. Por eso dice que la palabra de Dios es como río de aguas vivas. Entonces cuando uno estamos en la palabra, entonces y orando y en la palabra, y esa palabra nos va transformando nuestra mente y nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, cómo vivimos, cómo miramos, cómo caminamos, y todo nos va cambiando. Ya el Señor nos va transformando, pero el Señor no nos quiere que quede ahí, sino que sigamos. Entonces el Señor y el Señor mismo nos lleva, porque no tengan miedo, porque es un río que muchas veces nos quedamos solo con los pies metidos en las aguas, porque ¿quién va a una piscina? ¿Quién no sabe nada? ¿Aquí alguien no sabe nada? Entonces solo mete los pies.
Entonces, no, Dios quiere que profundicemos en una piscina que si no sabe nadar, se va a ahogar, se va a morir. Entonces, Dios quiere, pero el Señor quiere que nos avancemos. Y en la palabra, bueno, y aquí dice que el Señor otra vez vino y midió otros 1000 codos más, y sus aguas fueron hasta las rodillas. Hasta las rodillas. Ya un poquito más nos fundimos. Entonces es que ya pasamos de un nivel de ser niños a un poquito más. Entonces ya comenzamos a entender la palabra de Dios. Ya entendemos un poquito más, ya. Pero a veces estamos con un pie afuera y un pie adentro de la iglesia. Eso es que está a los rodillos, porque todavía tiene estabilidad. Entonces el Señor, cuando un cristiano viene, se arrepiente y está aquí con las aguas hasta los tobillos, eso quiere decir que nosotros estamos en la iglesia, estamos en el mundo y estamos en la iglesia. Y eso Dios no quiere. Y eso dice que son personas tibias. Tibias, dice en su palabra, dice, son tibias. Pero a mí me hablaba eso, porque yo cuando recibí iba a la discoteca, bailaba y después venía otra vez a la iglesia. Y dijo, un día escuché una prédica, me dice, yo no quisiera que seas tibio, sino quisieras que seas caliente. Caliente, si vas a seguir, sea caliente, dices, 100%, no tibio ni frío, por cuanto ha sido tibio o caliente, no frío, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Wow, yo dije, Señor, no quiero hacer eso. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre Santo, ayúdame. Y quería seguir, porque no quiero seguir siendo tibio. Si alguna persona está así aquí, Señor, el Señor quiere que avancen. Si algún cristiano está con las aguas hasta el tobillo, el Señor quiere que avance en la vida cristiana, porque el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Quiere hacer unas cosas, porque cada uno tenemos una misión. A veces no lo hacemos aquí, bueno, pues tenemos con nuestros familiares de hablar, y así muchas veces, porque el Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento, pero Él no va a violar su albedrío libre que Él nos dio. Entonces decidimos uno si queremos o no queremos. Como digo a las personas, aquí está Jesucristo y aquí está el diablo, ¿a quién quiere servir? Y dice el Señor, bueno, ahí. Porque un día le hice una pregunta a un señor, dijo, estaba cortando el pelo y yo le dije, si tú me dices ahora mismo que estás sentado aquí te mueres, y si te mueres, ¿cómo se llega al cielo? Y me quedé, ahí me dejó, wow, buena pregunta, me dijo. Y de ahí me comencé a decir que hoy, portándome bien, haciendo buenas obras, y yo dije, no, así decía yo. Decía, porque en la Biblia dice que nadie va a salvar por haciendo obras, ni portando bien, ni nadie, nada, ni que sea buena persona. Había buenas personas sí en el mundo, pero digo, el Señor dice que venga a sus pies y que entregue su corazón, como dice el Señor, que venid a mí todos los que estén cargados y cansados, yo les descansaré. Yo le dije, tienes que rendir el corazón a Jesucristo y tú crees de todo corazón y entonces tú serás salvo. Oh, wow, me dijo así, sí, le dije. Y entonces ese Señor fue pensativo, pero la gloria es para Él. Así es, hermanos, que no quiere que seamos ni tibios ni calientes, sino que seamos ardientes. Entonces ahí en eso ya comenzamos a orar un poquito, ya leemos la Biblia, ya entendimos un poquito más la palabra de Dios, pero el Señor no nos quiere que quedemos ahí. Entonces vino otra vez y me dio 1000 codos más, y nos hizo las aguas hasta los lomos, y ahí. Cuando tenemos las aguas hasta los lomos, todavía tenemos la cabeza afuera, todavía pisamos tierra, estamos aquí. Entonces, ya ahí ya tenemos compasión, misericordia del prójimo, ya ahí, pero todo aquí me cae bien, nada más.
Sí, así es. Pero todavía a veces tenemos la lengua muy larga, criticamos a las personas, entonces todavía no estamos con la cabeza fundida, porque la cabeza está afuera, todavía puede hablar, todavía puedo ver el defecto de mi hermano, el defecto de esto, entonces todavía. Entonces el Señor dice, pero el Señor nos perdona porque nos va llevando su palabra de gloria en gloria. El Señor sigue, pero la cosa es que no quiere el Señor que quedamos ahí. No quiere que quedamos plantados ahí. Imagínense cuántos hermanos han tenido en estos tiempos que se ve en verdaderamente si estamos siguiendo a Cristo, porque cuántos hermanos han tenido las aguas hasta las rodillas. Algunos predicaban, algunos cantaban, otros venían todos los domingos. ¿Y ahora dónde están? ¿A dónde están? Se regresaron para atrás. Regresaron para atrás y el Señor tuvieron miedo de sumergirse nomás. Tuvieron miedo de sumergirse más. Entonces el Señor no quiere eso, no quiere. Pero el Señor quiere hundirnos más en las aguas. En las aguas nos lleva hasta los lomos. Entonces cuando nos hunde hasta los lomos, nosotros ya tenemos un poquito más de compasión del prójimo. Del prójimo ya venimos, ya tenemos misericordia y hacemos todo eso. Entonces el Señor dice, gracias a Dios, entonces ya oramos un poquito más, ya leemos más un poquito la Biblia. Y el Señor ahí nos perdona, entonces dice, gloria a Dios, que sí. Pero no quiere que quedamos ahí, no quiere que quedamos ahí. Pero nos sigue llevando, nos midió otros 1000 codos más y ya no se hundía las aguas, ya no daba pie. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Nadar. Cuando nadamos, cuando sumergimos, ahí cuando nosotros buscamos ya más al Señor en la mañana, en la madrugada, venimos a buscar para sumergir, porque si yo salgo sin orar de mi casa, el enemigo está listo allá afuera. El enemigo está listo para atacarnos. Pero si voy, a veces quedo dormido y voy orando en el carro 5 minutos, eso piensa que va a aguantar todo el día en un mundo depravado, en un mundo que está lleno de maldades, un mundo que está lleno de tentaciones, un mundo que está, mire, yo trabajo en una barbería, ahí llegan mujeres, wow, que una vez, estas semanas yo estaba enfermo y me manda un texto, me dice, yo sabía que no me has contado que estaba enfermo, ¿quién demonios sería? Yo dije, Señor, rechazo ese número, lo volé. Wow, yo dije, Señor, ayúdame. Entonces dice, tienes que buscar más para soportar esas tentaciones que hay en ese mundo, No es fácil en este mundo vivir, porque cuando venimos al arrepentimiento, nosotros tenemos, y ahí nos hace ver que ya nos ponemos los pies sobre la tierra y vemos que nosotros tenemos un animal dentro de nosotros, un animal, que eso dice en la palabra de Dios, que está muerto, un hombre interior que está muerto ya ahí, pero eso no está muerto, sino que cuando nosotros no oramos, no leemos la Biblia, nos sumergimos en las aguas de Dios, entonces el Señor no va a proteger, porque el Espíritu Santo no protege. ¿Cuántos siervos de Dios han predicado y han caído? Yo dije, wow, Señor, ayuda, porque yo quiero seguir más y más. Porque, bueno, ahí me encuentro en eso y todavía, porque todavía falta de sumergirse más, porque a veces todavía salen las palabras que uno no quiere, que las palabras de Dios no agregue a nadie. Entonces el Señor dice, no, tienes que sumergir más y más. Y después dice el Señor que me dio otros 1000 codos más. Y dice que ya las aguas se fue, ya no podía cruzar, sino se pasar nadando. Entonces cuando nosotros ya estamos sumergidos en el Señor, ahí ya no nos importa, ya no nos importa nuestra vida, ya no nos importa nada nosotros nuestra vida. Ahí es el cuarto nivel. Entonces ahí ya nosotros vamos a orar
ante el Señor ya no es orando pidiendo para mí, para mí, para mí, sino tenemos que pedir para el prójimo. Ya pedimos, ya hacemos esto. ¿Por qué? Porque ya no me importa yo, ya no me importa nada, ya no me importa lo que hay en este mundo, ya no me importa quién me hable, quién me critique, ya no me importa nadie, porque el Señor vive dentro. Ahí en ese nivel puedo recitar el versículo que dio el pastor cuando recién leí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí en ese nivel, cuando ya está muerto la carne, la muerto en el espíritu, ahí el Señor dice, y el Señor quiere que llegue a ese nivel, a Job, ahí ese nivel hay prueba, a Abraham cuando pidió a su hijo, a ese nivel. En ese nivel nos pide a nosotros. A veces, ahí estamos, aquí por ejemplo, hay muchos hermanos que están enfermos. Yo también estaba enfermo del coronavirus. Mire, yo les digo la verdad, cuando no acuden primera vez, primero vamos, aunque vayamos a la medicina natural, pero no vamos primero a Dios. No nos vamos primero a Dios. Primero vengo al té o a una cosa, primero lo tomo, después le digo, Señor, pero el Señor no quiere eso, dice en primer lugar a mí. Después, la medicina no es mala, pero Él quiere que en primer lugar. Por ejemplo, si yo caigo enfermo, voy primero al hospital. No estoy, primero tengo que venir a Él, a pedir, a rogar. Eso significa en primer lugar, a mí. Digo, en primer lugar, a Dios. Eso quiere el Señor. Pero en ese nivel, ahí cuando ya uno está, dice Señor, ahí en ese nivel que Dios nos quiere llevar a todos y a todos a ese nivel, que ya cuando vengan aquí, venimos aquí, ya no estamos mirando el Dios, sino el que está sentado al lado. El que está sentado al lado. Allá no vieron los defectos. Ahí vengo y cierro mis ojos, me alabo al Señor. A mí no me importa quién critique, quién esté al lado, no me importa. Solo digo, Señor, y ya no hablo más de nadie, Señor. Solo me digo, Señor, ten misericordia. Cuán bueno eres tú, Señor. Esa es la palabra de Dios que me ha puesto en mi vida. No sé, es un poco conocimiento porque soy nuevo en eso. Pero hasta aquí yo hago entender porque... Mire que dice en Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Wow, eso es maravilloso. Esa palabra, Dios Señor, cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios, es un río de agua viva que uno a veces... Uno quisiera estar cuando tiene hambre de leer la palabra de Dios porque nos enseña a caminar, nos enseña a vivir, nos enseña a cambiar nuestro carácter. Bueno, yo no lo digo yo mismo, sino la gente me dice, oh, pero tú está en la barbería, muchos están en la barbería con botellas de cerveza, vienen bebiendo. Yo estoy sentado tranquilo y un día me dijo, tú estás loco, me dice a mí. Yo digo, ¿por qué? En medio de eso tú ves como que tú nada pasa. Yo le dije, gloria a Dios. ¿Sabes por qué eso? Porque Cristo vive en mí. Yo no necesito cervezas, yo no necesito nada. Cristo es el único que me da la fortaleza. Por eso es el agua viva que corre dentro de mí. Y así debemos estar, porque alguien tenemos que ver, la persona que está al lado tiene que ver el cambio. Porque uno mismo a veces digo, yo me he hecho preguntas, yo estaré cambiando, porque yo no lo veo yo mismo, yo no lo puedo ver. Entonces las personas me van a ver que están al lado, las personas que están al lado mío me van a cambiar. Entonces ahí donde que uno demuestra que Cristo vive, el testimonio, más es grande el testimonio, cuando uno rechaza todas las cosas del mundo y ven como que fuera un hombre loco, un hombre que... Yo digo, ¿estás loco? Me dice, ¿estás loco? Yo digo, no, yo no estoy loco. Yo estoy viviendo en Cristo Jesús. Me dice,
Me dice, y a cada rato me vienen ofreciendo una cerveza. Yo digo, yo no quiero cerveza, yo no quiero eso. Para mí es vivir el Cristo. No hay más, no hay, discúlpame, pero gloria a Dios que me sigue ayudando. Mi Señor, gracias Señor, mire, esa palabra me ha puesto en mi vida para venir a dar un testimonio aquí y de compartir esa palabra a todos ustedes, a nuestros hermanos, que sigamos, si algún hermano está afuera, Señor, que si está afuera, que traiga, que venga, que entre, que siga caminando en el río de Dios para que siga ayudando, porque imagínense, afuera no hay nada, en el mundo está soledad, estrés, no hay nada en el mundo, no hay nada. Pero que invitar al Señor que vengan a otra vez al río a entrar. Ha habido hermanos que han estado años de aquí y ahora están afuera. Invitar que vengan otra vez, que traiga al Señor para que vengan a seguir sumergiendo en el río que el Señor quiere. El Señor quiere que sigamos caminando y que sigamos, Señor, transformando en Él, para que en el día que está, porque el más bonito es el cambiar el carácter, porque Dios quiere cambiar el carácter de la persona, porque todos estamos, el carácter, muchas veces venimos aquí, claro, todos venimos, como dijo el pastor, todos vemos santos aquí, porque nosotros de nacidos somos religiosos, ¿sí? Nos mostraban de la persona bien quietecita, así. A mí me decían, yo, wow, qué muchacho tan tranquilo. Pero wow, las mamás confiaban en sus hijas, que pensando que era un muchacho tranquilo, pero yo era un hombre depravado. Por eso la apariencia engaña. Pero ahora no, yo digo, en Cristo Jesús, me doy cuenta que Él está mirando, Yo digo, no quiero más, Señor, los ojos tuyos están sobre ti. Señor, ayúdame a limpiar todos mis pensamientos. Y así quiere a todos de la iglesia que están en Cristo Jesús. Porque, bueno, cada quien sabe cómo está el nivel que está con Dios. Cada quien sabe. Cada persona sabemos cómo estamos en nivel con Dios. Y entonces el Señor quiere que sigamos avanzando, que sigamos sumergiendo y que estemos sumergidos en el Dios para que andar en este mundo, porque este mundo ya estamos viviendo los últimos tiempos. En los últimos tiempos la maldad se ha aumentado, hay maldad por todos lados, matan, roban. Como te voy a decir un testimonio de un chico que mataron, no sé si escucharon las noticias, que Efraín, algo así, en el Ecuador lo mataron, la política lo mató. Lo mandó a disparar, lo mataron. Pero ese chico era cristiano, leía la palabra, predicaba. Entonces él salió y que encontró la muerte. Lo mataron. Pero gracias a Dios que aquí seguimos nosotros. Mi Señor, hasta aquí puedo llegar y hasta aquí me ha dado. Señor. Gracias por compartir. Estamos aprendiendo. El pastor con nosotros. Voy a orar para despedir. Estoy aprendiendo, me disculpa, estoy un poco nervioso. Hermano, vamos a ponerlo de pie y vamos a orar por nuestro hermano Wilson Godillo. Hay que zambuirse, hay que dejar la orilla.